les dejó el cuento? ¿Qué les pareció? Por una cosita tan pequeña se hizo una guerra. ¿Usted? Pues yo pienso que el primer ministro sabía pues las consecuencias que podía tener el no permitir que los sirvientes limpiaran la boca de miel, pero el rey era muy vanidoso, Muy displicente, ¿no? Sí, no le importaba nada, aunque el primer ministro estuvo insistiendo, el rey siempre lo siguió callando. O sea, entiendo aquí que tenemos que tomar en cuenta las opiniones de los demás, sobre todo si están muy cerca de nosotros, para poder remediar cosas futuras. Yo, mi opinión es que el rey se cogió mucho del control que supuestamente tenía, control político y control económico. Entonces él no le da importancia, entonces, yo tengo el control, tranquilo, no pasa nada. Confianza en su poder. No ha pasado nada, esto es un problema doméstico y no va a pasar nada, entonces serénense. Entonces ya entonces también demuestra de que cuando aparentemente tiene el control, aguas. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces puede encender la mecha, es algo tan sencillo, eso se da hasta en la familia. Cuando alguien no tiene la prudencia, a veces un hijo, un hermano o alguien grita y ya si todo grita al final. Entonces eso es parte cuando no hay, supuestamente tiene la autoridad, pero no la tiene, o sea, el control, pero. O sea, sí, pero no total, no depende de nosotros todo. Diego. Pues no había tomado en cuenta justo lo que dijo acá. ¿Cómo se llama? José Antonio. Señor José Antonio, de que justo en el poder sí estaba alguien que se preocupaba, que era el primer ministro. Y tal vez no pensaba que todo fuera a ser catastrófico, pero sí decía que se tenía que actuar para que no creciera. Sí, o sea, que no creciera, pero a lo mejor no sabía en qué iba a crecer, ¿no? En qué podía crecer. Pues es muy ilustrativo este relato, porque nos enseña, pues, bueno, trata de enseñarnos que cualquier cosa, si no se atiende a tiempo, Que sea muy simple. ¿sí? Usted dice, un papelito que se nos cae, al otro se junta con otro papelito, y otro y tapa los drenajes. Los drenajes, sí. Todo tiene consecuencias. Y por lo que se ve, el que tenía la experiencia de gobierno era el primer ministro. El rey no estaba ahí. Como suele ocurrir, ¿no? Bien, bueno, pues vamos ahora sí, ya que entramos con este cuento, vamos a comenzar por el principio, como somos nuevos hoy, pues vamos a presentarnos. Comenzamos por aquí. José Antonio Saldaña. Vamos a decir nuestra edad, de dónde venimos, en qué hemos trabajado, alguna otra cosa más que ustedes quieran decir. José Antonio Saldaña, 73 años, vivo en la calle Hacienda de Corralejo. Trabajé en Conasupo mucho tiempo y después en el gobierno de la delegación. También trabajé en Sedesol y pues, en el Registro Agrario Nacional, y ahora estoy jubilado. Muy bien, qué bueno. Yo me llamo Dalila y bueno, soy su esposa. Es el señor que vive en la misma casa que yo. Pues yo también trabajé ahí en la alcaldía. Ahorita ya estoy haciendo trámites para la jubilación. Cumplí 66 años la semana pasada, creo la semana pasada. Felicidades atrasadas. Pues yo soy Diego Arturo Torres Padilla. Tengo 27 años, estoy terminando la licenciatura en física y estoy trabajando en el ICAT. Mi nombre es Amador Simón Navarrete. Mucho gusto. Yo estudié la carrera de Economía, trabajé 30 años en el ISSSTE, el área de adquisición y normatividad. Ahí trabajé por 30 años. Soy jubilado en el instituto
y me dediqué a la consultoría económica financiera. Qué bueno. Y actualmente ahorita pues hago avalúos, tengo la posibilidad de inversión en inmuebles. Hago avalúos de todo lo que es inmuebles. Qué padre. Asesoro en la elaboración de contratos, todo lo de la compraventa inmobiliaria. Esa es mi actividad ahorita actualmente. Muy bien, pues muy interesante trayectoria. Bueno, mi nombre es Blanca Padilla, soy comunicóloga de profesión, estudié comunicación social en la UAP Xochimilco y ahora 20 años después estoy haciendo la maestría, estoy apenas en el tercer trimestre, no, estamos empezando el tercer trimestre, son 6 trimestres, entonces estoy empezando con el último tramo de la mitad y la maestría es en comunicación y política. Esta maestría es becada por lo que antes era CONACYT y creo que ahora es CECITI. Y como nos dan un apoyo económico cada mes, tenemos que hacer una retribución social. Entonces este taller es esa retribución social, porque para mí se trata de enseñar un poco de lo que estoy aprendiendo y también compartir con los vecinos, que al final de cuentas forman parte del conglomerado de ciudadanos que aportan sus impuestos y con eso es con lo que a nosotros nos dan becas. Entonces es una retribución. Y por otro lado, entonces yo soy mediadora de salas de lectura desde 2011. Entonces este es un programa que funciona a nivel nacional de lo que antes era CONACULTA y ahora es Secretaría de Cultura. Son cerca de 6,000 salas de lectura, somos voluntarios que compartimos libros con nuestra comunidad y lo que hace la Secretaría de Cultura es proveernos de algunos acervos y nos da capacitación. Y estos cuentos es un proyecto que yo tengo que lo retomé de un maestro español que se llama Griana Cutanda y él está haciendo todo un movimiento con respecto al cambio climático. Entonces él hizo una recopilación muy grande de historias y leyendas de muchos pueblos indígenas de todo el mundo. Esto para ver cómo antiguamente la gente o los indígenas se relacionaban con la naturaleza y la respetaban y convivían en santa paz hasta que llega la industrialización y todo lo que ya sabemos que trajo el capitalismo. Entonces vamos a estar leyendo algunas de esas historias. Nos presentamos, ya más o menos nos conocemos, nos vamos a ir conociendo y como les decía, espero que pues sigan viniendo lo más que puedan. Y lo que les pido es que repliquen el mensaje. ¿Por qué tengo la idea de hacer, o por qué tuve la idea de hacer este taller de formación política y ciudadana? Esto no es de ahora, viene desde hace, ¿qué será? Casi 30 años, cuando conocí al PRD en aquel tiempo. Y entre los militantes del PRD se hablaba mucho de es que tenemos que formarnos políticamente, es que tenemos que tener una escuela de cuadros, es que esto y que el otro, pero nunca hubo recursos destinados a poder llevar a cabo eso, porque se necesitan recursos. Todos necesitamos comer y beber y dormir todos los días, entonces nadie se aventaba a hacer un curso porque obviamente no tenía el tiempo, tenía que trabajar y ese tipo de cosas. Entonces prácticamente nunca ha habido escuela de cuadros en ningún partido político o a muy baja escala. Por ejemplo, el PRI creo que tenía algún grupo de jóvenes y es ahí donde los educaban políticamente. Era el Instituto de Capacitación Política. ¿Perdón? Era el Instituto de Capacitación. Instituto de Capacitación. Yo fui maestro ahí. Ahí tiene. Entonces el PRI sí tenía algo así. También el PST también. El PST. Entonces algunos partidos, y de hecho una de las obligaciones de los partidos es tener una escuela de formación política. Morena, con el Fisgón, se supone que hizo el intento de instituto de formación política, pero yo no he visto nada. Sí se supone que en algunos espacios tiene, pero no he visto nada. Sí lo hicieron, pero me parece que en línea. Y hay algunas pláticas por ahí en línea sobre formación política. Pero así que se baje a las bases, no tanto. O sea, que sea como sistemático, no. Yo estuve en el INE,
dando algunos talleres de formación política, muy bien estructurados, muy bien, o sea, pero en línea lo hacía a nivel de propuestas de partidos, o sea, íbamos por parte de algún partido a recibir o a dar Ajá, ya. algún taller. Hacia la ciudadanía. Sí, claro, sí, claro, y estaban muy bien y apoyados por el INE con recursos materiales. Ya. Entonces, ¿Y tiene usted idea de cómo cuánta gente llegaron? bueno, con el grupo estaban como 20. 20. Como 20 personas, que eran talleres de un día, Ujú. pero, Sí, es muy rápido. sí, sí. Sí, bueno, yo cuando me puse a hacer el programa quería meter mucho más y todo eso. Porque bueno, estamos empezando con cosas como muy básicas. Como les decía, hay personas que no entienden nada ni saben nada y nunca se han involucrado. Entonces estamos empezando con cosas muy básicas. Pero en adelante está programado ver la historia de los partidos políticos, qué es un partido político, a qué obedece, los tres poderes, todo eso. Entonces, qué es el presidencialismo, el dedazo, todo lo que sabemos y hemos padecido. Bueno, pues entonces, dicho esto, la clase pasada les pregunté a las personas que me dijeran un problema que vieran en su comunidad y cuál era la solución que proponían. Entonces ahora se los pregunto a ustedes. Me van a decir un problema y una propuesta de solución, o cómo creen ustedes que se puede solucionar fácilmente. Empezamos ahora por aquí, porque hace rato empezamos por acá. Bueno, aquí el problema es, digo, de las famosas fiestas. Que cierran calles. En eso estaba pensando. Cierran calles. De la gana. 15 años, cumpleaños, Cierre de calles. por fiestas de 15 años, por bodas, Ajá. cumpleaños. ¿Por qué es un problema? Porque cierran una calle, entonces si alguien se enferma y tiene la necesidad de entrar a una ambulancia de urgencia y por estar cerrada ya Ajá. son tiempo importante. Y además otra de las cosas, se genera el vicio, bueno, el alcohol y todo, Sí. entonces pueden entrar en riñas, queman no sé, el alcohol los transforma, entonces Alcohol, riñas, ansias. Y simplemente no se puede salir porque está Claro. cerrado. Bien. No me ha dicho su solución. Solución. la solución Ajá. es crear centros Ajá. centros de recreación social, Ujú. en el cual ahí a través de Centros de fiesta. centros de O sea, fiestas por parte de la alcaldía, O salones de usos múltiples. usos múltiples, y que ahí Que se pudieran utilizar como Sí. salones de Ajá. fiesta. como zonas de fiestas se les renta a través de Sí, por eso digo que sí. Una Una- renta no muy cara, no ¿no? muy cara, más para mantenimiento. Diego. Bueno, es que yo uso el transporte público, Ujú. el metro, y ahí en la estación Atlalilco Ujú. está pues el transbordo más grande de todo el metro, y para eso se usan, bueno, ahí en el transborde hay bandas eléctricas Ah, que ayudan a la movilidad. Pero ahorita, bueno, desde enero se habían estado como que estropeando y arreglando, y ahorita ya están todas estropeadas, ya no sirve ni una. ¿Cuál es tu solución? Pues tendríamos que ver en cuanto al funcionamiento de las bandas. No sé qué es lo que esté provocando el problema, si sea un problema mecánico de que sea tanta gente usando ese transporte y entonces pues no den las bandas, o sea un problema de mantenimiento, que no haya suficiente dinero destinado al mantenimiento de esas bandas que se supone debería de. Pero entonces, tener. según tú, ¿cómo debería solucionarse? Pues hacer un análisis de
del problema en cuanto a las bandas. O sea, Ajá. Hacer análisis del problema. Y luego, pues destinar recursos para arreglarlo. No sé si sustituir las bandas o bueno, eso saldría haciendo análisis, ¿no? Ajá. ¿Algo más? Tal vez proponiendo rutas distintas. Digo, porque el transbordo ya no lo puedes cambiar, o sea, el transbordo, esa longitud ya la tiene de por sí. El problema tal vez también es la gran cantidad de gente que se junta ahí para hacer el transbordo. Con rutas distintas, ¿a qué te refieres? Otros medios Que de no tengas transportes. que irte por Atlántico. Ajá. Bien, vamos con Dalila. Yo creo que un problema también son los tianguis que obstruyen el paso, igual que las carpas. Bueno, en el caso del tianguis de los domingos, que abarcan dejan un solo carril en la avenida principal y pues se complica mucho ahí. Entonces eso lo veo muy molesto. Ajá, el problema es igual Sí, que el cierre de calles, la movilidad. Como dice aquí el señor, sí es cierto, hay alguna urgencia. ¿Y cuánto tarda una ambulancia para subir o para bajar? Si algo nos pasara a un familiar, y la desesperación que sentiríamos ver que no puede, o sea, ese tianguis es el que principalmente más ocasiona más. El de los domingos. El de los domingos. Bien, ¿y cuál es tu solución? Pues yo creo que ahí tendría que intervenir, no sé quién sea, pero alguien de la alcaldía. Yo creo que son los que tienen que como que meterlos en cintura. Imponer la ley. ¿Ahora usted? No hay, Antonio. me ganaron los dos. Bueno, podríamos poner como un problema importante los obstáculos que hay para que los pozos de absorción reciban el agua de la lluvia. El problema que originan es que no hay suficiente captación de agua para fortalecer y llenar los fondos freáticos. ¿Tenemos pozos de absorción? Sí, tenemos. ¿Dónde están ubicados esos? Hay muchos. ¿Sí? Hay muchos en varias calles. No, antes de llegar al cablebús, hay una rejilla muy grande que ¿dónde atraviesa están esas desde rejillas la grandes? farmacia de Simi, me parece, Ajá. por ahí así, hasta Toda este la- otro. Es toda la calle. Ya. Ahí están unas rejillas, que esas rejillas van hacia el pozo de absorción. Me parece que el pozo de absorción está donde está la base de taxis saliendo del cablebús. cablebús. Ahí está el pozo. Ya. Pero las que captan el agua son las rejillas que están hasta acá. Entonces toda esa agua es la que tiene que llegar al pozo. ¿Sí? Ese es uno. Otro pozo está allá en la calle donde yo vivo, donde vivimos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Sobre ¿Basura? todo basura y arrastre de polvo, de arena, de desechos. Basura, escombro. No hay, entonces la solución que yo creo que pudiera aplicarse primero, conciencia de los vecinos, hacer conciencia a través de Aquí vamos a poner inconsciencia de los vecinos y solución, concientizar a los vecinos. a través, si se toma la molestia a veces de venir a hablar de cosas que no tienen relevancia, pues, viene toda una comisión de la alcaldía, pues creo que también pudieran venir a Sí. hacer eso. Y la otra, pues, de mantenimiento de los pozos. Mantenimiento de que la alcaldía no tiene años que no lo hacen, están hasta arriba de tierra y de basura. Bueno, y en general, ¿por qué piensan que las autoridades no actúan en esos casos? ¿Por qué no actúan? Primero, por cuestiones políticas. O sea, Votamos por Morena, yo voto por Morena y a veces no queremos afectar al propio miembro del partido, porque realmente aquí varias entonces, razones políticas. ¿no? razones políticas.
vamos a decir como conveniencia, ¿no? Otra. Otra porque los alcaldes a través de la historia no han tenido un plan integral de desarrollo. No hay plan integral. Plan integral. Que realmente hagan realmente hacer una alcaldía seria y con todos los elementos. Que dinero hay, pero pues nomás lo programaban, firmaban A contratos. veces hay fondos que regresan, ¿no? Porque nunca se usan, o sea, no hay para Ese es un- usarlos. Sí, ese es tu ejercicio. Sí, sí. Pero en otros casos hacían los programas, pero no los hacían, cobraban nomás. Cobraban y aquí el gobierno federal, en los ayuntamientos, ahorita yo soy de Guerrero, y en Acapulco ahorita hay una investigación por 900 millones de pesos contra la alcaldesa, porque hizo una calle y no la hizo. Y eso luego O sea, la hizo en el papel, pero eso no, es lo que no pero se no la echó. hizo. ¿Diego, alguna otra? Problemas políticos entre, o sea, porque por ejemplo creo, estoy más o menos enterada, que tienen problemas, ¿no? Los del metro con los recursos que les destinan la Ciudad de México. Diferencias o desacuerdos entre niveles de gobierno, Poca capacidad de los gobernantes. poca incapacidad. David, Para lo que yo comenté, o en general, ah, ¿por qué todo esto, estos problemas que nosotros vemos, las autoridades se los pasan por alto? yo creo que en estas cuestiones puede ser que también sea corrupción. Sí, porque ¿cómo es posible que no puedan meter en cintura a los tianguistas? Falta de autoridad. No es bien conveniencia, ¿no? Las autoridades, porque Es que todos volvemos. cooptan a los líderes y los líderes a cambio de hacer lo que quieran, pues les dan votos aparentemente. Nula organización por parte de los Sí, vecinos. desorganización vecinal. Creo que si nos organizáramos igual se podría hacer algo. Aunque ahí también tendríamos que matizar, ¿no? Porque nosotros como vecinos también nos encanta ir a comprar al tianguis. Sí. O sea, sí, Entonces como que está tendríamos difícil que por parte de buscar los una vecinos. solución. También creo que no nos gusta el tianguis, pero quisiéramos otra. De alguna forma no tener estos problemas y tener el ¿no? Entonces no sé qué más podríamos decir. Pues la participación ciudadana, como dice mi esposa, Sí. porque no queremos ni siquiera ir a dar un voto. O sea, mañana es elecciones. Por cierto. Usted hace una consulta más o menos con los familiares, vecinos, amigos. Algunos no están enterados, aunque están anunciándolo hace 8 días mínimo. O más. Están anunciando, lo están diciendo, aunque se sabe que la corrupción en el poder judicial es culpa de un montón de situaciones malas. De años de corrupción también. Entonces, la gente se la cree lo que le dice la televisión. No vayas a votar o eso ya está hecho, no participan. Y cuando participan en contra de sus propios intereses, por la mala orientación. Así Entonces, yo creo que hace falta, no sé, como usted dice, replicar lo que aquí aprendamos, replicarlo. Pero también hace falta alguna otra apoyo, alguna cosa adicional, para que el vecino no tenga tan fácil acceso a las malas noticias. Bueno, pues vamos a dejar con esto nada más, porque de todo va a aparecer la corrupción, las componendas, los intereses. Una persona que no tenga ninguna de estas formaciones solo va a decir, pues es que son unos rateros, ¿no? Pero entonces aquí entra la política justo. Y la política tiene que, aquí tenemos a una autoridad. Sí.
nosotros, por ejemplo, queremos resolver las cosas de un plumazo. Y entonces, ¿qué hace la autoridad? Una autoridad elegida por toda la ciudadanía, se supone, que gobierna para todos, que no nada más obedece no sé, al que se disgusta de la calle porque le cierran la calle, sino también obedece o sirve a quien quiere hacer una fiesta y no tiene para pagar el salón. Y yo creo que también puede ser que también sea culpa de nosotros, de los ciudadanos, que no, a lo mejor nada más estamos diciendo ahorita todo eso, pero quizá no hacemos nada por ir y decir estamos inconformes por eso, ¿no? Entonces, Para empezar. yo creo que también, o sea, nos estamos quejando. Yo me acuerdo que nosotros sí solicitamos eso de los tianguis. Una vez que vino aquí un funcionario, le dijimos que ese tianguis de ahí abajo, que pues nada más lo replegaran, ¿no? Que nada más lo hicieran, que dejara libre la calle. Y nos dijeron que sí, pues nunca hicieron, no sé si vinieron. Creció más a partir de entonces. Entonces, digo, puede ser que también sea por eso, ¿no? Aquí Que está un vecino, a este vecino no le gustan los tianguis, por las razones que ya sabemos, ¿no? Obstruyen, ensucian, no sé qué. No le gustan los tianguis, pero también tenemos, no sé, 20 vecinos que les gusta. Tenemos 50 tianguistas que solo tienen este medio de trabajo o medio de subsistencia. Nada más vamos con estos. Bueno, tenemos un líder que tiene acuerdos con quien gobierna. Porque si vas a hacer una marcha, yo te pongo tantos tianguistas. Bueno, aquí vamos a aumentar el número de vecinos, que siempre son más. 200 vecinos. Ajá. Vamos, no sé, vamos a poner 3 vecinos de la calle que no les gusta. Entonces, ¿qué hace un alcalde? jefe Sí, de es- De Sí, mercados. de mercados, pero vamos a poner de mercados. Vía pública. O vía pública también, vía pública. Que son las autoridades que deben atender este tipo de asuntos. Y tal vez también economía y eso. Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer con todas estas personas? Porque aquí hay distintos intereses y todos son válidos, ¿no? ¿Creen ustedes que todos son válidos? Hasta incluso el del INE, ¿sí? Que sería como el menos válido, ¿no? Pero él organiza, de alguna forma, pues tiene cierto poder. Tiene mucho poder. Tiene mucho poder económico y político también. Entonces, tenemos a estas autoridades. ¿Qué van a hacer con estas personas? ¿Qué piensan que tienen que hacer? Solo vamos a hablar de este porque tenemos muchos, pero así como vamos a tratar este, podemos tratar los demás, ¿no? Bien, entonces tenemos a todas estas personas que confluyen en un mismo momento y lugar y tienen este problema. Algunos no les gusta, algunos piensan que no es correcto que haya tianguis por X o por Y, pero hay otros que necesitan ese espacio para trabajar. Hay otros que también es más fácil venir a comprar aquí que ir al de abasto y hacer un gasto de tiempo y más dinero, ¿no? Y tenemos unos políticos también que necesitan del apoyo de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes si fueran de mercados o de vía pública? Conciliar intereses. ¿Cómo? Conciliar intereses. Conciliar intereses. Llamar a una, no sé, una asamblea. ¿Cómo? Ajá. Una asamblea
ciudadana, ver el problema de los tianguis y la gente que se exprese y se pueda encontrar una solución tanto los ciudadanos que están en contra y los tianguistas que respeten como dice la ciudad. Así es. Aquí la dificultad que yo veo es que, bueno, Que respeten la movilidad. Sí, no, ahí tendrían que llegarse a acuerdos, ¿no? Y otro, aquí el problema de la Ciudad de México ya no hay lugares también, terrenos para crear centros de Sí. distribución. Sí, sí. No hay, ya se acabaron. sí, no hay. No, yo pienso que aquí una de las cosas que se han malentendido es la democracia, Ujú, porque se toman las decisiones a través de la mayoría. ujú. Deberían de tomarse a través de la mayoría, pero a veces la mayoría es manipulada o no tiene la información suficiente para hacer decisiones. Mal entendida o mal practicada. Entonces, por ejemplo, si cito a todos mis vecinos a que participen en una reunión en la que se va a tratar este asunto, lógicamente que va a haber mayoría que les gusten los tianguis. Sí. ¿Por qué? Porque les facilita la compra, los precios a lo mejor son más bajos, pues muchas cosas. Ujú, Y los que no estamos a favor de eso, vamos a ser la minoría. ujú. Pero entonces las leyes se crearon para la convivencia de todo el pueblo. No se crearon nada más para que estén en el papel. Ujú. Y las leyes muy claras en cuanto a las vías de comunicación no deben de ser obstruidas por nada, Sí. ni por manifestantes, ni por tianguis, ni por fiestas, ni por nada. Y no se respeta. Entonces, yo pienso que aquí, primero, tomar en cuenta la ley, porque la ley no la hizo ni mi vecino ni yo. Se hizo a través de la historia, a través de muchos esfuerzos y de guerras y de todo. Y se hizo precisamente para una buena convivencia. Entonces, tener presente primero la ley. Ujú. Después ya tal vez la democracia, pero una vez informados. Un vecino, una persona bien informada toma mejores decisiones. Mm. Entonces yo creo que por ahí está la cosa. Porque si vemos todo esto, ok. El único que tiene razón ahí, pues sería una razón válida, pues creo que los inconformes. Pues sí, Pero ahora vamos, válida con respecto a qué, a la ley. la ley Ujú. válida Válida, o sea, la inconformidad válida con respecto a la ley. a la ley, Ujú. claro, Sí, claro, sí. con la ley. Lo que pasa es que tampoco las morales. O sea, ¿quién, canijos, se ha puesto a estudiar, por ejemplo, los artículos de la Constitución? Ya no las leyes secundarias, sino la Constitución. ¿Quién se ha puesto de veras a estudiar? Y más las modificaciones que ha habido últimamente. O sea, ninguno de nosotros, yo creo. No, Mucho menos otros vecinos. no nos interesa. ¿No? Vivimos a la buena de Dios. Ujú. ¿Alguna otra aportación ustedes, Diego y Dalila? Yo creo que, híjoles, como que está bien difícil hacer que la gente se interese en esto. Yo creo que si la gente estuviéramos bien interesados en estos, yo creo que seríamos una potencia de veras, porque sabríamos, conoceríamos bien, como dice mi esposo, Ujú. no sabemos, al menos yo no sé más que a lo mejor 1 o 2 artículos de la ley. Constitución. Sí. Ujú. Y yo creo que estaría muy bueno así como ahorita empezar Ujú. por algo, ¿no? Aunque muchas veces se queda en nada, porque me parece que he participado o hemos participado en otros así cursos que de algo así como este, y no pasa nada, nada más se queda en palabras. Sí, porque no la llevamos a la práctica. Entonces, Sí. nada más nos quedamos. Y no con- le seguimos, nada con más nos estar en quedamos. el taller, pero ya cuando estamos en la vida diaria en la colonia, ignoramos mejor lo que está pasando. Por no meternos en problemas, Y- mejor no tengo tiempo o cualquier cosa. Y sería muy bueno que de verdad la gente se Ujú. interesara. Pues hay tantísima gente, pero como que a veces nos interesa cosas más, ¿cómo se puede decir? Pues a lo mejor dirían más
importantes, que es comer, trabajar, descansar. Sí, sí. A lo mejor, ¿no? Lo vean así. Bueno, en la sesión pasada vimos justamente la diferencia entre cómo lo hacían los antiguos griegos, entre un ciudadano y un idiota. Que idiota para los griegos no era una grosería como es ahora para nosotros, ni era alguien que estuviera un poco mal de sus facultades. No, sino el idiota era el individualista, el que no se preocupaba más que por su propio beneficio, el de su familia, si acaso, y lo que pasara en la comunidad no le interesaba. Entonces era la diferencia que hacían entre el ciudadano, que sí se preocupaba por la comunidad y por actuar y por incidir en los cambios que se tenían que operar en la comunidad, y el otro que no le interesaba. Entonces seguimos igual, ¿sí? Ahora no lo llamamos idiota, lo llamamos individualista. Y de veras es bien triste darse cuenta. Quiero comentar el caso de una vecina que le preguntamos si la señora va a ir a votar. Y dijo, sí voy a ir, pero yo nada más voy a ir a tachar todo para anular. De veras a mí me pareció una persona bien. Lo comenté, a lo mejor se oyó muy feo, pero dije, qué bruta es esa señora, porque ¿cómo es posible que va a ir a eso? Tiene la oportunidad, tenemos la oportunidad de elegir, de hacerlo de alguna manera, si en otras cosas no participamos, por lo menos en eso, Sí. y que lo podemos hacer y tenemos la oportunidad ahorita. Y la señora dijo eso, digo, yo creo que no sabe ni siquiera para qué van a ser las votaciones, ni para qué le van a servir, ni por qué se está haciendo esto. Yo creo que no saben nada. Y entonces de lo que se trataba aquí es la diferencia entre sentido común y ya un pensamiento crítico. Entonces, ¿para ustedes qué es sentido común? Como heredado, un poco aprendido de tus padres. Sí. Lo solucionaron así mis padres, pues yo lo voy a solucionar de la misma manera, ¿no? O la misma comunidad, o sea, si ves que alguien soluciona su problema de tal forma y le funciona, pues Así se también, sigue ¿no? haciendo, ¿no? Pero no sé, bueno, es esa connotación de común, ¿no? De Sí. comunidad, El sentido común es como más intuitivo, la forma en la que solucionamos por intuición, por práctica. Sí, mucho análisis, ¿no? También puede ser usos y costumbres un poco, pero es la solución rápida, la solución como nos afecta esto. Por ejemplo, tengo hambre, como tengo sueño, duermo. Entonces esa es nuestra solución rápida. No pensamos en nada más. Tengo este problema, hago esto. Sí, pero a veces por el sentido común también afectamos a veces a los miembros de la familia. Porque yo he visto a través de soy de provincia, y a veces en la familia, cuando hay escasez de recursos, le dice, van a estudiar la puro hombrecito y la mujercita se queda. Porque las mujercitas van a casarse y ustedes no van a mantener, entonces... Justo, vamos a ver algunos de esos problemas. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Podemos leer eso? Sí, claro. Sentido común, la sabiduría práctica e inmediata. El sentido común es como un GPS básico para la vida diaria. Se refiere a, ¿digo bien? Sí. Conocimiento popular o intuitivo. Son esas verdades o principios que la mayoría aceptamos como razonables o lógicos, basados en nuestra experiencia y la observación simple de la vida cotidiana. Juicios rápidos. Nos permite tomar decisiones y entender situaciones de forma casi automática, sin necesidad de un análisis profundo. Por ejemplo, si llueve, me mojo. Si gasto más de lo que gano, tendré problemas. Si tengo sueño, se me quita durmiendo. También basados en la experiencia. Se forma a partir de lo que hemos aprendido a través de nuestras vivencias y de lo que se nos ha enseñado informalmente en nuestro entorno cultural y social. Limitaciones. Su principal limitación
es que puede ser superficial, estar lleno de prejuicios y no siempre ser aplicable a situaciones complejas o desconocidas. En la política, el sentido común nos lleva a decir: si hay ladrones, hay que meterlos a la cárcel. Si lo que falta al país es dinero, hay que imprimir más billetes. Son verdades percibidas como obvias, pero que rara vez capturan la complejidad de las soluciones políticas. Seguimos, Dalila. Además de lo anterior, lo que es sentido común en un lugar o época puede no serlo en otra. Ejemplos de esto último: niños trabajando. Antes, siglos XIX y principios del siglo XX, era de sentido común que los niños trabajaran en fábricas o en el campo desde muy pequeños, como forma de ayudar a la economía familiar. Ahora se considera inaceptable, las leyes laborales y los derechos de la infancia lo prohíben. El sentido común actual indica que los niños deben estudiar y jugar. Golpear a los hijos como forma de educación. Antes, el castigo físico era visto como una forma natural y hasta responsable de educar a los hijos. La letra con sangre entra, era un refrán popular. Ahora se entiende como violencia. El sentido común actual indica que se deben usar métodos de crianza respetuosa. Fumar en lugares públicos o cerrados. Antes, hasta los 90 o 2000, fumar en restaurantes, aviones, hospitales o universidades era perfectamente común. Ahora está prohibido en muchos países y se considera irrespetuoso o dañino para otros. El sentido común lo rechaza. Roles de género estrictos. Antes, era de sentido común que las mujeres debían dedicarse al hogar y los hombres al trabajo fuera de casa. Ahora, esa idea se considera machista y muchas personas defienden la igualdad de oportunidades sin importar el género. Curas o médicos como figuras incuestionables. Antes, era de sentido común confiar ciegamente en las autoridades religiosas o médicas. Ahora, aunque se les respeta, el pensamiento crítico y el derecho a cuestionar decisiones médicas o posturas religiosas es más común. La Tierra es el centro del universo. Antes, en la Edad Media, esta idea era parte del sentido común basado en creencias religiosas y filosóficas. Ahora, se entiende que la Tierra gira alrededor del Sol. Lo contrario sería visto como ignorancia científica. Y hasta ahí, Diego, seguimos con pensamiento crítico. Pensamiento crítico, el análisis profundo y cuestionador. El pensamiento crítico es una herramienta intelectual mucho más sofisticada y exigente. Es la capacidad de... Podemos seguir. Ok. Es la capacidad de analizar y evaluar información. No acepta ideas al pie de la letra. Cuestiona la fuente, la evidencia, los argumentos y las posibles implicaciones. Identificar sesgos y prejuicios. Reconoce que nuestras propias ideas, la de otros o la forma en que presentan la información pueden estar influenciadas por intereses o creencias particulares. Formar juicios razonados. Se basan en la lógica, la evidencia y la coherencia, no en la emoción o la intuición. Implica sopesar diferentes perspectivas antes de llegar a una conclusión. Resolución de problemas complejos. Es esencial abordar situaciones que no tienen una solución obvia, donde hay múltiples variables y consecuencias. Disposición o cambiar de opinión. Una parte fundamental del pensamiento crítico es tener apertura para revisar nuestras propias ideas si una nueva evidencia o un argumento más sólido lo justifica. En la política, el pensamiento crítico nos lleva a preguntar ¿por qué hay ladrones? ¿Cuáles son las causas raíz de la delincuencia? ¿Y qué estrategias de rehabilitación y prevención son efectivas además de la cárcel? ¿Por qué hay políticos corruptos? ¿Cómo podemos evitar que eso ocurra? Y si imprime dinero, necesariamente se causa inflación. ¿En qué contexto económico se hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué otras variables macroeconómicas están en juego, además de la inflación? Bueno, pues más o menos esas son las diferencias entre el pensamiento crítico y el sentido común. Y la mayoría de las veces actuamos por sentido común. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque
Para actuar con pensamiento crítico implica Sí, hacer como todo esto y aquí no nos quedamos ni a la mitad. analizar, pensar más, ¿no? Que Entonces, sí, mucho, mucho más. Hasta llegar a una solución que convenza a todos y que, en la que todos estén conformes. Y eso es muy difícil de lograr, por eso también las autoridades tampoco se meten a este problema. Sí lo saben ustedes. Lo saben, o deberían saberlo si no lo saben. Lo que yo entiendo que pasa, no soy partidario, por ejemplo, de la reelección, pero ¿qué pasa cuando el mandato, el poder que tiene una persona, lo limitan al tiempo? Lo limitan al tiempo, en ese poco tiempo, mucho tiempo, van a tratar de, porque son corruptos, de robar todo lo que pueden y desentenderse, de agarrar más poder, al fin que al cabo se va a acabar. Sí, y que lo solucione el que venga. Que la solución que venga. Y esto se nota mucho en las autoridades de la alcaldía, porque son grupos que llegan, están 6 años, antes eran 3, ahora son 6 años y ya, se va el grupo y tiene que llegar otro. Los que continúan ahí son los trabajadores de base. Desgraciadamente los trabajadores de base pues también tienen sus También tienen sus vicios, como todos. Entonces, no sé, ese sistema creo que viene de Lázaro Cárdenas, ¿no? Desde el par seccional. Me parece que sí, porque antes eran 4 años igual que en Estados Unidos. Desde ahí que se creó digo, con buena fe me imagino, se crean estos sistemas de cambio de gobierno total cada 6 años y en los locales cada 3 era también. Cada 3. Ajá. Entonces, lógico, tengo para robar nomás 3 años, nomás 6. Se roban lo que se puede. A lo mejor no hay solución, pero cuando menos ser críticos, tener presente eso. Pues sí, el saberlo es que la idea sería poderse organizar e incidir en eso para que no siga ocurriendo. Pero mientras seamos decidiosos y no nos interesemos en lo que está pasando, pues las cosas van a seguir como están. Bueno, en la siguiente parte de esto, ya después ustedes leen con mayor detenimiento. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos ver nuestro cuerpo desde una dimensión política. Una pregunta, ¿ustedes cómo se sienten en la calle? ¿Cómo sienten su cuerpo en la calle? Por ejemplo, cuando están en la fila de las tortillas, cuando están en la fila del banco, cuando están en el transporte público o en el tráfico, si es que no viajan en transporte público y lo hacen en auto. ¿Cómo sienten su cuerpo? Yo, pues le digo en particular, que puede trabajar 30 años en la burocracia y ahorita jubilado y trabajo esporádico, ¿no? Ya lo han trabajado a uno y yo tengo 63 años. Sí. Entonces todavía tengo toda la experiencia, ¿no? Pero La energía. La energía de los trabajos se termina, ¿no? Entonces yo me siento pues, más tranquilo, un poco más relajado, pues por lo mismo, ¿no? A comparación que antes, la vida diaria, pues, es estrés y seguridad. Aunque ahora pues, yo creo que como que un poco más seguro en caminar en las noches, por la luz, Por la luz. y por que algunos vecinos tienen cámara de seguridad. Antes no. Es lo que yo puedo decir. pues ando poco en la calle, con el problema que tengo de rodillas, pero Sí. yo me siento bien andar en la calle. Yo pues no acostumbro mucho salir de noche, pero me siento tranquila, me siento a gusto. Ya. Yo me siento un poco más cansado. O sea, antes yo caminé mucho, anduve por todos lados caminando. Sí. Tuve muchos trabajos que eran de pie, que totalmente, pues, creo que eso me repercute ahora. Y siento que no puedo recorrer lo mismo que antes. Canso. En cuanto a la seguridad, pues depende de la zona. Aquí, si ando donde yo vivo,
me siento seguro hasta cierto límite. Ya. Si aquí mismo en la colonia camino por alguna calle que yo sé que ha tenido problemas, y sí me siento un poco inseguro. Nada más cansado y seguro en ocasiones. Diego, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo sientes tu cuerpo en la ciudad? ¿Cómo sientes tu cuerpo cuando vas en el transporte público, por ejemplo, en el transborde de Atlalico? Bueno, recuerdo. Bueno, pues a ver, de cablebús, luego así está feo, que es el que se van ¿Cómo se mueve? cuando se mueve de arriba hacia abajo, ahí sí se siente feo, Se siente miedito. se siente miedito. En Con el el metro, cable. pues todo apretado y incómodo, caluroso, No hay ningún respeto a tu espacio personal. ¿no? Y pues también, o sea, bueno, eso tal vez será más emocional, de cómo sientes pues todo el enojo de la gente, la frustración, o que pues tampoco lo están pasando bien. Sí, las Ahí, peleas, ¿no? Ajá, y Sí. pues a los demás, pues creo que bien. Bien. Aquí me siento bien y ¿Y en en la Seúl fila de las también. tortillas Sí. has estado en fila desde bancos? Sí, ¿Y qué se siente? nada, Nada. nada, lo peor es las filas de la burocracia, ¿cómo se podría decir? Del gobierno, de las instituciones gubernamentales. Ya. Sí, Bueno, bueno. creo que también, bueno, yo no he estado casi mucho en filas de hospitales, pero sí he acompañado a personas y también está feo. Y estar viendo a personas que están enfermas y que no son atendidas, ¿no? Porque, no sé, están gritando, se están desangrando, pero no pueden ser atendidas. Sí, y también estaba pensando en las filas de los bancos porque no sé si se han dado cuenta, pero hay clientes VIP que los pasan a una salita especial, mientras uno que no tiene, si no tienes cuenta en ese banco, pues tienes que estar esperando en una fila más tardada. Ya los clientes más o menos regulares, pues sí son atendidos más rápido también. Pero los otros, los que son grandes empresarios o que tienen unas cuentas enormes en el banco, esos son atendidos de distinta manera. ¿Cómo se siente eso? Pues sí, porque es un servicio que presta el banco, o sea, no es su obligación, No es su obligación. tratar a todos por igual. Pues yo digo que el mensaje es que cuando uno ve ese tipo de cosas, a veces uno dice, es para que te motives, también eches ganas. Sí, por una El parte. banco dice, ve cómo lo trato a la señora o al señor. Si eres comerciante, échale ganas, mijo, porque también ahorra más con nosotros Sí. y te vamos a dar el trato. Y a veces le voy a decir la verdad, ¿eh? A veces tal vez en la familia, a veces se da esa situación aunque no, cuando son 2, 3 hijos o 4 Sí. hijos, siempre a veces a lo mejor la mamá o el papá tiene un consentido, amor. Pero bueno, justo entonces aquí van a poder ver cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo en los diferentes espacios. Y que también nuestro cuerpo, seguramente últimamente han escuchado ustedes que mi cuerpo, mi territorio, es algo que han dicho como consigna las feministas. En el sentido de que somos dueños de nuestro cuerpo y que nadie tiene por qué transgredirlo. Pero entonces, principalmente las mujeres en el espacio público, nos sentimos invadidas a veces en lo que sería nuestro territorio. Sí. Yo pues casi no salgo, pero cuando salía, yo sola, que iba en transporte público, yo me sentía muy incómoda, en los camiones, en el metro, Sí, porque no respetan. Y
pues uno nada más tiene que irse cuidando. Sí, exacto, o sea, tienes que andar con miedo todo el tiempo, cuidándote, esperando que en cualquier momento te faltan te al ocurra respeto algo desagradable, ¿no? Sí, sí, eso sí, Sí, sí. ahorita que comentaste, sí, eso era algo muy feo para mí. Ujú. En camiones y en metro, nunca me sentí segura, nunca me sentí con Sí, confianza. justo. Yo hasta que ahora decidieron esto de los 2 vagones para mujeres, ya, santo remedio. Pero ¿es realmente un remedio? No, ¿Es una porque solución? yo creo que debería de haber respeto en todas partes. Pero aquí la bronca, bueno, una opinión de hombre, ¿no? Ujú. Es todo desde la casa. O sea, desde la casa, ¿qué educación le dan a los hijos o qué le dan a los hijos? Si desde la casa se enseña a respetar a la mujer, es seguro que van a comportarse igual que la mujer. ¿No? Pero ahora, desgraciadamente, la mujer, al abandonar así sin más la casa para irse a sus actividades propias, sus trabajos, sus escuelas, lo que sea, descuidó, y el padre también, claro, pero por costumbre era la mujer, Ujú. descuidaron a los hijos. El hijo ahora se queda solo, es educado por la calle, o por la escuela, o por la televisión. Desgraciadamente no hay valores en la televisión, no hay valores en la calle. En la escuela, pues creo que tampoco. Los maestros han perdido esa mística, ¿no? Porque antes también se involucraban en la educación de los niños. Pero bueno, justo ahí nos estamos metiendo en otro terreno, porque por ejemplo, que la mujer no sale a la calle porque quiere, sino porque nuestra economía nos está obligando, ¿no? La realidad capitalista obliga a que la mujer también salga, porque los hombres en México empezaron a ganar sueldos súper raquíticos desde, no sé, los 60, 70, y nunca el sueldo subió, hasta ahora que Obrador lo subió un poquito, pero aún así está muy por debajo de sueldos de Latinoamérica y no digamos de Europa o de Estados Unidos. Entonces ahí se obligó también a la mujer a salir al campo productivo, ¿no? Pero ahora tienen que salir porque se necesitan 2 sueldos, ya no basta con uno. Entonces ahí debería haber otro tipo de soluciones, ¿no? Sí, o sea, independientemente de la razón por la que salga la mujer, Sí, lo cierto es que se abandonó a la educación de la formación de los hijos. La verdad no sé si esto del acoso sexual ocurría antes o solo empezó a partir de ahora, no lo creo. El sentido común de antes. El sentido común. Porque Es que justo, yo vi ajá. hace poquito la película de esta de Pedro Infante que interpreta 3 personajes, que hace el padrecito, el policía y Y el norteño, ranchero, creo. ¿no? El Mafioso. norteño. Ah, bandido. Ajá, el bandido. Sí. Les chiflaba a las mujeres. Le chiflaba a las mujeres, les robaba besos a las mujeres, las forzaba a... Podríamos decir. Pero bueno, el cuerpo de la mujer actualmente también se está usando para protestar. Las mujeres también están usando su propio cuerpo para protestar. Entonces así es como las mujeres protestan, usando su cuerpo y haciendo cosas contrarias a lo establecido. Y así se usa el cuerpo también en distintas protestas sociales. ¿Huelgas de hambre? Cuando se encadenan en alguna puerta. Cuando se encadenan. ¿Han O visto las de cuando los hasta se desnudan. Justas las de los 400 pueblos, ¿no? Pues vamos a ver algunos videos. Y cumplimos 35 años de haber hecho aquella marcha tan increíble, que golpeó tanto al mundo. Pero no fue invento de las madres. Los artistas en París habían querido hacer una marcha representando a los desaparecidos. Y los desaparecidos no tenían rastro porque nadie sabe quiénes son, dónde están, qué había pasado con ellos. Y hicieron estas máscaras maravillosas, salieron a la calle y fue impresionante. ¿Esos son los derrumbes de Argentina? La dictadura militar. Sí, la dictadura de Videla. Que las que empezaron a protestar justo fueron las
madres de los desaparecidos, pero no recuerdo bien el nombre de la que inició, pero fue una sola. Y entonces esta madre empezó a caminar alrededor del obelisco. Y después a ella se le unieron otras. Y así poco a poco se fueron uniendo las madres, y caminaba, solo caminaba. Pero esa era su forma de protestar. Entonces también esa es una forma de usar el cuerpo para protestar. Porque eran madres, eran mujeres. Obviamente los hombres no salían porque eran perseguidos más que las mujeres todavía. Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de Plaza de Mayo, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos, sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo. Cada uno tomaba el tren y se bajaba en un lugar o caminaba. Pero ¿cómo nos encontramos? Ya habíamos empezado a trabajar en grupo, ya éramos un grupo. Para que nos vieras, si no, esto es invisible. Y entonces, una dijo, bueno, un pañuelo blanco. Y una dijo, no, un pañuelo, no un pañal. ¿Quieren un pañal bordado de los hijos que antes no eran descartables? Y todos teníamos uno, así que el primer pañuelo fue un pañal. Muy bien, pues esto es cómo ellas usaron este distintivo y su propio cuerpo para protestar. Ahora, ¿ustedes cómo se sienten cuando escuchan un discurso político? Depende del discurso, estos discursos están. ¿Recuerdan algún discurso y cómo los hizo sentir? Yo de Perón. El de Perón. ¿Y cómo se sintió? En esa época, cuando él lo dio, fue el mejor discurso. A mí me sintió que la necesidad de que él estaba transmitiendo una necesidad en ese tiempo en Argentina, el movimiento obrero, después fue gobernante. Fue parecido como Andrés Manuel López Obrador. La única diferencia es que en ese tiempo estaba la represión a todo su vapor. Entonces su esposa. Sí, la también. lucha era encarnizada entre los peronistas y los contras. Bien, pues, ¿alguien más que recuerda algún discurso memorable? Tal vez porque lo haya dormido. Recuerdo completamente el discurso de López Mateos, un discurso muy bonito en cuanto a esta cuestión de la industria eléctrica. Entonces anticipó que si no teníamos cuidado iban a llegar otros a deshacer lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces el discurso no lo vi completo, pero esa parte sí me acuerdo mucho. Diego. Pues creo que en su mayoría yo he escuchado discursos actuales, uno se parece al otro, entonces no hay ninguno memorable realmente. Ni de Obrador siquiera. Bueno, tal vez el que dijo en la Cámara de Diputados, creo. De cuando lo desaforaron. Desafueron. Sí. Sí, ese fue. Es cierto, ese fue bien. No, sí, sigue. Es Tú que lo ese, viviste. es que ese fue bien, hoy bien emotivo, sí, daban ganas de llorar. Yo decía cómo se contiene, cómo podía hablar. Sí, ese ya lo recordé, ese se me hizo muy emotivo. Bueno, ahora les voy a pedir que cierren los ojos de verdad. Van a escuchar un discurso que está en inglés, no está en español, pero van a decir que sienten. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
bueno, hasta ahí, ¿qué sintieron? Nada, porque no hablo inglés, no sé, nada más entendía un día, parece que es Mandela, ¿no? Pero, ¿qué sintieron? No que entendieron, ¿qué sintieron? Pues yo sentí como fuerza, porque, bueno, la forma en la que decía cada palabra era ti, 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 ti. Entonces era como una subida en cada frase que decía. O sea, cada frase la terminaba en un punto alto. Elevando. Ajá. ¿No es Luther King? Sí, sí, Luther King, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, la madre. Yo lo que sentí fue sobre el hecho de la población, decía que la discriminación. Bueno, pero usted ya le entendió. No se trataba de entender, se trataba de sentir. Sentir. Sí. Ajá. Pues sí, o sea, lo sentí que estaba diciendo su verdad, convenciendo. ¿Y ustedes? ¿Usted, perdón? Yo sentí ganas de seguir escuchando. O sea, como que es adictivo. Sí, sí. O sea, el ritmo, como que obliga a seguir. Cuando lo cortó, dije, chingo. Ahora que empezaba. Ahora que empezaba a entender. Sí, justo, bueno, ustedes seguramente saben de qué habla Luther King en este discurso. Lo que dijo es Xochitl. No, eso no fue de Luther King, fue de Colosio. Pero Colosio retoma el discurso. Sí, de sí, Luther lo King. retomó. Ay, no, esa no. Hambre de sed. Pero bueno, entonces sí, pues Luther King está hablando aquí de su deseo de que hubiera respeto hacia los negros y que en un futuro tanto blancos como negros convivieran en paz, ¿no? con hermandad. Entonces, ese era su sueño, yo tengo un sueño. Sí. Es el famoso discurso. Sí, una parte importante en lo político debe ser la oratoria. Y bueno, él era un ministro de culto. Pues obviamente que tenía muy buena oratoria. A este sí lo conocen. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad, de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. ¿Qué sintieron con este? Ustedes seguramente vivieron este discurso en vivo y en directo. ¿Qué sintieron en ese momento y qué sienten ahora al escuchar a Colosio? Yo sentí esperanza de un político, de un partido corrupto, de un partido que echaba a perder y que podía salvarse. Que ese fue el momento en el que el PRI pudo retomar el rumbo. Como que convencía Colosio. ¿Usted? Yo lo que vi creo es que se adelantó a los tiempos a un discurso que hoy Morena retomó parte de la experiencia y le entendió fue Andrés Manuel López Obrador. Él, tengo entendido que ve los discursos y ve, entonces se adelantó el Colosio, pero el partido no estaba preparado para ese salto. No estaba Por el preparado. contexto político. Contexto político, los grupos de poder, los grupos, la mafia de poder. Entonces, pues, hoy muchos que hoy viven muchas cosas, fue gracias a lo que vino después. ¿Y tú, Diego? ¿Ya habías escuchado este discurso antes? No, nada más la parte
de la sed de justicia y para y hacer hambre la de no sé comparación. Ajá. Pues no sé, me convenció de lo que hablaba. Siento que, digo, no sé si para su tiempo o era de los pocos que volteaban la mirada hacia o mencionaban a la parte indígena, ¿no? De aquí de México. Me parece que fue la primera vez que se habló de los indígenas. Pero ya teníamos, justo por eso, porque ya había surgido el movimiento zapatista de Liberación Nacional, movimiento indígena. La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sintieron con este discurso de Sheinbaum? O nada más Pero en su esperadito. momento Se siente tal vez vieron confianza. más. Pues yo lo vi un poco más técnico. Más técnico. Justo eso es lo que yo pensaba al principio, como que ya todo hecho, no hay más por qué luchar, tenemos ganado todo. Exactamente, tenemos las bases y adelante. Pero a veces yo creo que debe echarle más ganas, ¿no? Sí. Porque muy diferente, digo yo, comentario. Cuando fue el huracán en Acapulco, lo poco que la gente que yo vi, la gente decepcionó de la vecina, porque la vecina es muy técnica y para tomar las decisiones es, si vas a soltar un peso, 10 pesos, Seinga dice, si vas a 10 pesos, justifícamelo y lo suéltalo. Y Obrador no. En el caso de Huracán, dijo, ten los 7 pesos o lo que sea, sobre la marcha nos arreglamos. Y documentamos y justificamos. Más sensibilidad. Y trae el chamo dice, hasta que me justifiquen con informes, consenso, suéltenlo. Y en esas circunstancias no. O sea, una necesidad debe de actuar rápido. Bueno, ya este es el último. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas. La larga etapa del cielo fue también de un duro y profundo aprendizaje. Sin duda cambiamos todos. Cambió el país. La dura prueba a la que fuiste metida cambió también a mi vida. No sufrí sola. También sufrieron las maestras y los maestros de México. Poseo una firme convicción en defensa del magisterio nacional y de todos los trabajadores de la educación. Empeñé lo mejor de mí y no rehuí riesgo alguno. No acepté condiciones indignas. No se ahorraron recursos ni tinta desde una visión mediática para tratarme con un... ¿Qué sintieron al escuchar a esta mujer?
como que es pura, es buena hablando. No, no. Buena hablando. Me cayó mal que primero se pusiera ella y después ya los maestros, ¿no? O sea, Sí, pues esa sí. parte de su discurso creo que fue que... Sí. Porque yo creo que fue una, con todos sus errores y con todo lo que hizo, fue una líder que surgió de las bases. Creo que con YouTube, ella fue dirigente excepcional, entonces creo que yo sé que ella surgió de las bases, entonces ella, llegó un momento en que ella controló el movimiento, porque conocía desde abajo. El problema, ¿sabe cuál es el asunto también? Que los maestros también se prestan por muchas cosas. Los tienen, Tal vez por lo que tienen veíamos controlados. hace un rato, ¿no? Por la desidia, por la mejor no me meto, ¿para qué busco problemas? Bueno, ahí están los de la sección 22, ¿no? Los de la acento. Que estos sí se revelaron al estar. Maestra, la verdad es que yo le reconozco mucha inteligencia. Y sí se supone que ella venía de las bases, dice que fue maestra de aula y que después llegó a ser la gran líder, ¿no? Pero bueno, no es tan cierto, pero vamos a dejarlo así. El caso es que tal vez para muchos no es muy agradable, ¿no? Sí, en lo particular, ¿no? ¿Cómo? No, o sea, no, nomás la veo y Sí, siento ñañaras. sí. Cosas. Es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Esta señora sí no tiene nada de los otros. No, pero así lo asesoraron. Es que en otros países sí pegan. Pero en México ya está politizado y ya no pegó. Es que todos los demás payasos en otros países sí son buenos en la oratoria. O sea, tal vez sí son muy payasos, pero son buenos en la oratoria. Por ejemplo, Milei o Trump. ¿Sí? No podemos decir que el discurso de Trump es muy básico, muy elemental, muy lo que sea, pero habla y este señor parece que, ¿no? Por lo menos no usan ellos el teléfono. Pero sí le dijeron, ¿no? Sí. Que a ver si pegaba. Sí, pues esa era la idea, Los asesores. de que pegara De con- que se exhibiera como que era una persona muy sencilla, muy de pueblo, ¿no? Pero entonces ese concepto es el que tienen del pueblo en los de la derecha, ¿no? Sí, como Sí, es muy... ofensivo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Alguna otra observación? Pues yo sí creo que esta señora más bien fue una distracción para que los políticos de veras se afianzaron en sus puestos. Sí, Porque se distrajo votos de una gente suficientes para mantener a Marco Cortés, Cortés y sostener a Palito. Alito, sostener a toda esa bola de zánganos, que lograron, con los pocos votos que tuvieron, lograron acomodarse bien. Y, Mientras ellas se exhibían, ¿no? pues, sí, le llegaron a la quemazón, Así es. a usar. Pues algo que no tiene ella y que sí tuvieron los anteriores era justo un discurso. O sea, no tanto el escrito, sino un discurso propio. Sí, sí, Algo a lo que un rumbo, ¿no? Una meta, un camino, un sentimiento. no nada más estaba leyendo por Ajá. leer. Sí, exacto. Bueno, pues muchas gracias Al contrario. por haber venido. Qué bueno que se dieron un poco de tiempo y ojalá pues nos acompañen en la próxima y las próximas.